los muy buenos días nuevamente para todos los presentes. Yo quise titular mi presentación "En el metro no solo fallan los trenes", y ustedes se van a dar cuenta porque esta afirmación. Como lo dije en mi introducción, lo más importante de estos debates es que son constructivos, porque si no se visibilizan los errores, se siguen cometiendo y no se corrigen. Entonces, cuando acá se cita una entidad a un debate de control político, no es para atacarla, es justamente para que se tomen los correctivos y sigan funcionando de la manera correcta, que beneficien a la ciudadanía. Y entendemos también que el metro en este sentido es una institución muy importante, no solo para los medellinenses, sino para todos los habitantes del área metropolitana. Por eso quiero empezar mi presentación con algunas generalidades. El metro moviliza cerca de 1.2 millones de personas al día. En el periodo 2012 y 2017, la afluencia de viajeros ha crecido en promedio un 7% anual. El 93% de los usuarios del metro son de estratos 1, 2 y 3 y tienen ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos, es decir, es la población con menor ingreso de la ciudad la que utiliza el metro. Y los usuarios de los estratos 1 y 2 destinan hasta el 35% de sus ingresos a transporte, es decir, al sistema metro para poderse movilizar. Y por lo tanto, este es el principal medio de transporte en el área metropolitana del Valle de Aburrá. De ahí que se haya tenido la necesidad de crear o de implementar algunos proyectos de expansión del sistema, y yo me voy a enfocar específicamente en la extensión al sur y en el corredor de Ayacucho. Entonces, empecemos con la expansión al sur. El presupuesto inicial, según nos dice el metro, pero van a ver que las cifras no coinciden, era de 162.000 millones de pesos, y había un compromiso por parte de los municipios del sur de aportar parte de los lotes de los predios, y por parte de PM también de subsidiar parte del traslado de las redes de servicios públicos, cosa que finalmente no ocurrió. Ni los municipios aportaron la totalidad de los predios, ni el PM subsidió la totalidad del traslado de las redes. Y por lo tanto se tuvo un presupuesto final de 186.940 millones, con un retraso de 21 meses, equivalentes al 70% de lo originalmente planteado, y una adición que supuestamente es de 24.600 millones, pero que vamos a ver más adelante que es mucho más. Siguiente. Entonces, empecemos por mirar quiénes fueron las empresas que diseñaron, revisaron diseños, construyeron y realizaron el urbanismo. Entonces tenemos que Nuevamente Integral, parece que uno estuviera hablando de Bituango porque son las mismas empresas. Nuevamente Integral tenía la revisión de los diseños, la construcción estaba a cargo de Conconcreto y el urbanismo estaba a cargo de Coninsa Ramonach. Respecto al contrato con Conconcreto, que era el contrato de la construcción, el objeto era las construcciones de obras necesarias y básicas para la extensión de la línea A del sistema metro en el sur del Valle de Aburrá, y tenía un valor inicial de 44.143 millones de pesos y un plazo de 18 meses. Este contrato tuvo 7 modificaciones con 7 prórrogas y adiciones. Entonces vamos a ver, la primera adición la segunda adición en dinero es de 6.987 millones, y cuando uno va a ver cuáles fueron las justificaciones, la justificación era la construcción de las zonas y cuartos operativos de la estación de Sabaneta. Es decir, esto como no se previó desde el principio en los diseños, cuando era algo básico. Entonces, 6.987 millones para algo que se debió haber previsto desde los diseños. La prórroga 3 nos da otra adición de 15.000 millones de pesos para el mismo concepto, pero ahora en la estación de la Estrella. Entonces lo íbamos haciendo de a poquitos. Sabíamos que las estaciones tenían que tener esos cuartos y zonas operativas, no se previó desde el principio, entonces le adicionamos primero para la estación de Sabaneta y después para la estación de la Estrella. Y otra de las prórrogas, la prórroga 5, le adicionan otros 6.735 millones
y no se da ninguna explicación ni ninguna justificación de cuáles eran las obras adicionales o los sobrecostos que se tuvieron para poder hacer esta adición. Entonces, resumiendo, a Conconcreto se le adicionó el 65% en dinero y el 139% en tiempo. Ahí está, 28.773 millones de adición y 25.6 meses de prórroga. Pero entonces uno se pregunta, si faltaron esas cosas tan básicas en esas estaciones que se sabe que se tenían que hacer, se contrató a alguien para que revisara los diseños y se contrató integral y se le pagaron 312 millones para que revisara los diseños y, oh sorpresa, no se dio cuenta que faltaban los cuartos operativos de las dos estaciones, o sea que perdimos la plática. Y cuando miramos el tema de urbanismo, este se contrató con Coninsa Ramonalchi y también tuvo grandes adiciones. El contrato inicial era de 5.347 millones y se le adicionó la bobadita de 9.990 millones de pesos, es decir, 187% más. Si estuviéramos en ley 80, lo máximo que se puede adicionar es el 50% y acá se le adicionó 187% más en dinero y un 75% más de prórroga para la ejecución del contrato. Entonces nos dicen que el presupuesto inicial de esa expansión al sur era de 162.246 millones. Pero cuando uno de eso nos lo dice el metro, ahí está el pantallazo de la respuesta, pero cuando uno desagrega el presupuesto que ellos enviaron, resulta que el presupuesto inicial no era de 162.000, sino de 136.000. O sea, quisieron inflar el presupuesto en nada más de 25.000 millones para mostrar que las adiciones no fueron de la magnitud que en realidad sí se dieron en este proyecto. En el Metrocable 13 de noviembre, línea M, el valor inicial era de 92.478 millones de pesos y el valor que tienen a septiembre del 2017, porque nos enviaron las cifras desactualizadas, son 114.619 millones. Es decir, que ya tiene adiciones por valor de 22.000 millones de pesos, que equivalen al 23.8%. con el inconveniente que tiene también 39 meses de retraso, o se le asignaron 39 meses. Lo que es este proyecto que debía empezar a operar el 23 de octubre de 2015, nos están diciendo, nos colocaron por escrito que el 17 de enero de 2019, y acá nos dicen en la sesión que solamente van a empezar las pruebas y demás en febrero de 2019. Entonces ni siquiera se tiene certeza cuándo va a empezar a funcionar, y mientras tanto la pobre gente de esos sectores damnificada porque esto no empieza. Y entonces miremos por qué se han dado estos atrasos. Y hay un artículo que sale en El Colombiano, muy interesante, que nos dice que en febrero de 2015, en plena construcción, los muros 1 y 2 de la línea M sufrieron desplazamientos y fisuras. Un peritaje contratado por el metro determinó que los problemas obedecieron a fallas de diseño, hecho que obligó a demoler y a rediseñar los muros de las dos estaciones. Y también nos dice este mismo artículo, el metro demandó a las firmas y al consorcio por valor de 12.598 millones. Entonces las fallas fueron por los diseños, y generalmente también se contrata otra firma diferente para que sea quien revise los diseños. Y entonces cuando uno ve qué contratos y qué adiciones sufrieron esto antes de que tuviéramos todo este problema, uno se da cuenta que las tres firmas que están involucradas en las fallas y demás, todas también ya recibieron adiciones en dinero, como se puede ver ahí, y las prórrogas. Entonces somos muy laxos con los contratistas, pero a la comunidad sí la estrechamos y no le cumplimos con los tiempos que se tienen establecidos.
Seguimos con la construcción del Metrocable. El contratista para las obras civiles del corredor tranviario y las estaciones del cable Oriente y Miraflores era la agrupación Innovar Obras y Servicios Hispania S.A. Y la adición que le hicieron solamente a este contratista fue de 106.427 millones de pesos, que equivale al 63% del valor inicial, y se le dio además una prórroga de 30 meses que equivale al 115% del plazo inicial. Y oh sorpresa, en este proyecto también está Coninsa incumpliendo y con sobrecostos, y eran los encargados de las obras civiles de los dos sistemas de transporte de pasajeros por cable aéreo, y tuvieron adiciones en su contrato por 14.000 millones que equivalen al 42% y 15 meses de prórroga que equivalen al 94% del plazo inicialmente establecido. Y la semana pasada recibimos la noticia de la estación Poblado que tampoco va a estar lista este año la ampliación, y me llama mucho la atención el artículo que sale en El Colombiano el pasado 26 de junio de 2018 en unas declaraciones de Juan Guillermo Lopera, profesional de la Gerencia de Planeación del Metro, donde primero nos dice: la ejecución de la obra avanza en 34% y el proyecto está listo a finales de año. Y hoy nos dicen que la obra está en el 29%, no lo acaban de decir acá. Entonces, este funcionario estaba inflando también el porcentaje de avance. Y las explicaciones que dan es: uno, el tiempo neto en obra era de 2 o 3 horas diarias, aunque esta era una condición inicial. Es que todo el mundo sabía que las obras se tenían que hacer cuando el metro no está operando. La otra justificación es la temporada de lluvias. Oiga, es que no sabemos que en Medellín llueve. Y la tercera, limitación del arribo de concreto y materiales en las inmediaciones de la autopista y la avenida regional. Y es que no sabíamos de entrada dónde quedaba ubicada la estación Poblado y que eso ocasionaba problemas. Entonces dice el funcionario: han sido labores justificables en la ejecución de un proyecto de obra civil. Hay factores incidentes que no se manejan en el tiempo planificado. Pero miremos el artículo que sale esta semana respecto a la misma ampliación del Poblado. Entonces ya nos dicen: el metro buscará otro contratista porque Pórticos SAS solo ejecutó el 29.1%, y ya el otro funcionario nos había dicho que iban en el 34%. Y el metro, al poco tiempo de comenzar el contrato, evidenció la falta de personal en la obra. Agotó varias alternativas para la terminación de las obras, pero ninguna de ellas pudo llevarse a cabo. El nuevo proceso de contratación para culminar el 70.9% que falta por ejecutar tendrá un plazo de 8 meses. Y entonces le llamaron la atención: primero, nos mintieron en las cifras en junio del avance. 2, nos dicen que al poco tiempo de iniciar el contrato se evidenció que el contratista no estaba cumpliendo con los trabajadores, no estaba cumpliendo con los avances, tenía un plazo de 20 meses y esperaron que se agotara el plazo de ejecución del contrato para tomar las medidas. Entonces, ¿por qué no hicieron lo que se tenía que hacer desde el principio? Y además nos dicen que en 8 meses van a ejecutar el 70.9%. A mí me queda la inquietud: si para el 100% el plazo era 20 meses, ¿cómo es que para el 70.9% solamente van a ser 8 meses? Si estamos siendo realistas y planificando de manera rigurosa este tipo de proyectos, me queda la duda. Y otras improvisaciones del metro. Miremos el tema del espacio, de la explotación de espacios publicitarios. En el año 2009 se firma el contrato con Efectimedios S.A. y vemos que este contrato ha tenido 15 modificaciones, y entre las principales modificaciones se han dado es por temas de prórroga, y que le han hecho prórrogas de 4, de 8, de 3, de 2 meses, lo que demuestra improvisación. Pero no solo eso, yo ya también lo había dicho acá, algunas modificaciones le aumentan el tiempo, le aumentan el área para que pueda explotar comercialmente con publicidad, pero en el valor para el metro le ponen la cláusula indeterminada. Yo no sé estos señores cómo firman otros CIS
con cláusulas de valor indeterminados. Y han sido varios, ahí solo les coloqué una, pero fueron 3 cláusulas por lo menos que se firmaron con valor indeterminado. Entonces miremos la variación porcentual de los ingresos por espacios publicitarios. Los ingresos han venido decreciendo, ese es el cuadro de arriba. Y cuando uno compara si al menos se han crecido al mismo valor de la inflación, porque es que los pasajeros del metro crecen todos los días. Entonces el cuento de que es que la publicidad ha venido disminuyendo y ha venido bajando, pues a ver, cuando uno tiene un público asegurado de mínimo 1.200.000 personas, que es una gran vitrina, y que las tiene asegurado, que pasan por ahí todos los días, al menos de lunes a viernes, yo no entiendo cómo es que los ingresos no crecen siquiera a la inflación. Y esto no ha pasado. Y entonces resulta que en 2016 se despiertan y dicen que tienen que ser más eficientes con los ingresos no tarifarios y contratan la Unión Temporal Publicidad Metro para estructurar un nuevo proceso de licitación y le pagan más de 400 millones de pesos para que les ayude y sacan un proceso donde hay un porcentaje fijo anual para el metro de 9.650 millones y finalmente tienen que declarar eso desierto. Y vuelven y sacan otro proceso donde además había un único oferente, donde ya se gastaron 2 años para hacerlo y donde se adjudica finalmente por el 58% de las ventas, cuando en el último trocico, en el operador que había, estaba en el 53%. O sea, nos gastamos 2 años, pagamos 400 millones para que el incremento fuera del 5%, con el agravante que el contrato se hizo a 8 años. No entiendo yo por qué cuando la recuperación de la inversión de las pantallas y de los marcos se hace en un periodo de 4 años. No entiendo por qué. Además espero que no pase como en Plaza Mayor con Public, que además de que le cobraba un porcentaje mínimo por la publicidad, era Plaza Mayor la que le tocaba asumir el costo de la energía de las pantallas. Espero también que eso no haya quedado dentro del contrato y que sea el operador quien asuma el costo de la energía de las pantallas. Pero miremos también cómo planea el metro los gastos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, máquinas, vehículos de pasajeros, entre otros. Este es el presupuesto para mantenimiento preventivo y predictivo que nos presenta el metro, y a mí me llama la atención que nos dicen, nos responden por escrito que sí existe un plan de mantenimiento preventivo anual desde sus inicios y su ejecución es del 100%. Pero cuando uno va a ver cuánto han presupuestado y cuánto han ejecutado, oh sorpresa, entre 2007 y 2017, no contemos este año, porque no se ha terminado, solamente se han ejecutado el 58% de los recursos presupuestados para mantenimiento. Entonces yo me puedo pelar en 1 en 2 años en el presupuesto, pero cuando ya esto es algo reiterativo, o estoy planeando mal o no estoy ejecutando los mantenimientos que se requieren. Y ahora sí pasemos al tema del fondo de repotenciación y reposición. Entonces, lo primero que hay que decir de este fondo es que se crea mediante la resolución número 100 de la Junta Directiva del Metro en el año 2013. Y el objetivo que tenía en su momento era asegurar la oportuna reposición de todos los vehículos, equipos y sistemas que son necesarios para la prestación del servicio de transporte público masivo, de acuerdo con los criterios técnicos y económicos definidos por el Plan de Reposición de Equipos. Decían que los requisitos que debería tener ese fondo era que el fondo dispondrá de un manejo contable específico y deberá cumplir con los requisitos de ser especial. El fondo contará con un reglamento de imputación de gastos y el manejo del fondo estaba a cargo de la dirección financiera, quien debería invertir los dineros en cuentas de ahorro y títulos de alta seguridad y liquidez, pero garantizando la disponibilidad oportuna. El artículo 6 de la misma resolución nos dice: facúltese al gerente general por el término de 3 meses para reglamentar el funcionamiento del fondo.
pero hoy tenemos que el fondo todavía no ha sido reglamentado y ya vamos a ver por qué. Entonces, según la información que nos enviaron al Consejo, nos enviaron el detallado el informe de fuentes y usos que ha tenido el fondo desde su creación y nos lo dividen en tres momentos, uno en el que el fondo era deficitario, otro que ya no es deficitario y otro que ya hay un superávit. Entonces, acá que me llama la atención es que esta fue la información que le enviaron al Consejo, pero a la Contraloría de Medellín miremos que la cifra que le dan al Consejo del acumulado, la anterior por favor, que debía tener, ahí no se alcanza a ver, pero la cifra que se supone que debería tener el fondo a 2012, la cifra que nos dan es de 325.579 millones. Pero a mí me extraña esta cifra, ahí está, cuando miro lo que le enviaron a la Contraloría en su momento, en el año 2013, y es una cifra completamente distinta. Ahí se habla de 445.000 millones. Entonces, si uno compara la información que nos enviaron a nosotros como concejales y la información que le enviaron al Consejo, miremos que el único año que coincide es el primer año. De resto, siempre las cifras que le enviaron al Consejo están por debajo de las que le habían reportado a la Contraloría. Me extraña entonces porque el metro tiene esa duplicidad de contabilidades, unas cifras para el Consejo y otras cifras para la Contraloría. Y entonces, ¿por qué se presenta la diferencia en la información? Miremos, porque de ese fondo se sacaron 174.000 millones para el proyecto de expansión y crecimiento de la extensión al sur. La pregunta es, ¿esto debía salir de este fondo? ¿Esta era la finalidad del fondo? Me queda la duda. 2. 60.000 millones en un fondo de seguros. Y es un fondo de repotenciación y reposición, pero 60.000 millones de seguros. 12.500 millones del fondo para pensiones. La seguridad social ahí, que es un gasto administrativo y deben hacer una provisión. Y 1.900 millones para la capitalización del Metro Plus. Ahí están las grandes diferencias. Y cuando uno va a ver los informes que nos entregaron para esta sesión, los archivos en Excel de la ejecución del fondo, primero, la ejecución y el archivo que nos muestran en Excel no cuadra con el informe de fuentes y usos. Y segundo, uno encuentra gastos muy simpáticos que se han sacado de este fondo. Entonces miremos, por ejemplo, en el año 2016, en el Excel dice que se pagaron servicios públicos. Servicios de alimentación para eventos especiales requeridos por la empresa. En eso se han gastado los dineros del fondo. En el 2017 nos dicen que se crea un documento para el segundo reembolso de caja menor. Es decir, de ahí también estaban sacando cosas para la caja menor. Seguimos en 2017. También se sacaron dineros para contrato de compra de material corporativo, souvenirs, suministro de cuadernos, suministro de paños de fibra, suministros de bolígrafo con resaltador, suministros de paraguas, suministros de tableros magnéticos y suministros de toallas. Entonces, para ellos se compran los paraguas, pero la gente en esta temporada de lluvia que tiene que esperar 40 minutos para recargar la tarjeta cívica en estaciones como la del Poblado, como la Guacatala, si le toca quedarse ahí al sol y al agua. Pero entonces miremos qué dice el área metropolitana, porque a mí me extraña que no nos hayan dado respuesta por parte del área en qué van los procesos judiciales y sancionatorios frente al metro, porque eso sí era una de las preguntas del cuestionario, pero no lo mencionaron. Pero bueno, retomemos. El área, mediante la resolución metropolitana 706 de 2016, 16 de junio de 2014, reglamenta ese fondo y el metro, muy creativo y proactivo, interpone demanda de nulidad para que esta resolución quede sin efectos y se puedan seguir gastando los dineros, pues como lo han venido haciendo en otras cosas. El área también emite la resolución 880, donde sanciona el metro
por pagar 92.4 millones de pesos por no tener programas de reposición y mantenimiento de equipos, y que el dinero de mantenimiento de trenes y reposición de los viejos se gastó en otros asuntos. Miremos ahí apartes de esta resolución donde nos dicen lo que les acabo de explicar, que el metro se había gastado estos dineros en otros asuntos y no justamente en la repotenciación y reposición de los trenes. Y miremos qué dice la Contraloría General. Y yo acá quiero hacer un reconocimiento a la Contraloría, porque creo que la auditoría que le hizo al fondo fue una auditoría seria y muy concreta, donde dice que no se creó una cuenta especial dentro del presupuesto de la empresa para la reposición y repotenciación de equipos, no se dispone de un manejo contable específico, no se constituyó un patrimonio autónomo, a los recursos destinados para la reposición y repotenciación de los equipos no se le ha dado la destinación establecida, y respecto a los rendimientos provenientes del portafolio de inversiones para reposición y repotenciación de los equipos no se evidencia su capitalización. Entonces, adicionalmente, los rendimientos financieros de estos dineros, que hay que decirlo, sí, en la rentabilidad financiera ha sido buena, los han manejado de manera adecuada, pero se los han gastado en otra cosa, no los han capitalizado. Pero ustedes dirán, eso es lo que dice el área, eso es lo que dice la concejal, eso es lo que dice la Contraloría. Pero miremos qué dice la revisoría fiscal este año. La revisoría fiscal nos dice: este año, con fecha de 30 de marzo de 2018, la empresa reveló en la nota 31 de los estados financieros disponer de 382.894 millones para atender la reposición y repotenciación de equipos. Sin embargo, observamos que este fondo no se encuentra debidamente constituido y formalizado para dicho fin. Es decir, la empresa no cuenta con una resolución o con un documento interno que garantice que las inversiones que respaldan el fondo se encuentran restringidos y no pueden ser utilizados para un fin diferente al de reponer y repotenciar activos. Esta situación genera el riesgo que sean utilizados los recursos que inicialmente fueron destinados a reponer y repotenciar activos en conceptos diferentes a su asignación inicial, posibilitando que los recursos mantenidos en el fondo no sean suficientes para atender la reposición y repotenciación requerida por la utilización de los activos de la empresa. Nos lo dice también la revisoría fiscal. Entonces, en resumen, con respecto al fondo, el metro no cuenta con una resolución o documento interno que garantice que las inversiones que respalden el fondo se encuentren restringidos y no puedan ser utilizados para un fin diferente de reponer activos. Y vemos que lo dice la Contraloría, lo dice la área metropolitana y lo dice hasta la revisoría fiscal. La pregunta es, si desde la Junta Directiva del 2003 se creó el fondo, ¿por qué el metro en todos estos años no ha tenido la disponibilidad de reglamentarlo? O no sé si es que ha sido a propósito para poder seguir gastándose los recursos en otras cosas. El metro puede disponer de los recursos sin autorización de la Junta Directiva, gravísimo. Y los usuarios, a través de las tarifas, han pagado por estos recursos que se han ejecutado en cosas distintas a la repotenciación y reposición del sistema. O sea, por eso cuando nos dicen, es que este es el único metro junto con el de Santiago que no es subsidiado. Claro, es que no es subsidiado porque es que la gente del estrato 1 y 2 paga tarifas muy altas y además se equivalen al 35% de sus ingresos. Presidente, le voy a pedir de una vez los 10 minutos de prórroga, por favor. Con mucho gusto, concejala, 10 minutos más. Pero entonces miremos otros hallazgos de la Contraloría General de Medellín. En las auditorías regulares de control financiero de las vigencias 2016 y 2017, y estos son hallazgos, presuntos hallazgos con incidencia disciplinaria. El primero de ellos es el incumplimiento del principio presupuestal de anualidad por afectación del presupuesto de gastos de la vigencia de 2017 con la asunción de obligaciones de vigencias anteriores, y esto también se le dio traslado al control interno disciplinario del metro, pero allá no hay ninguna sanción y la mayoría de los procesos han sido archivados. Y continúan los conflictos,
la anterior, por favor. Los conflictos de intereses, porque también, lo dice la Contraloría, se realizó una auditoría especial por parte del metro y se contrató a la firma Confirma, de la cual uno de sus accionistas es Cadena, y es la misma empresa que representa el señor Juan Manuel del Corral, que está también en la junta directiva del metro. Entonces el metro contrata a Confirma para que haga la auditoría cuando hay un impedimento, y también se hizo el traslado a la personería, pero eso tampoco está dentro de las investigaciones que presenta la personería. ¿Quiénes terminan pagando por estas irregularidades administrativas? Los quiero invitar a que vean este corto video. El metro lo construyeron pensando que la ciudad no iba a crecer, y la ciudad pues ha crecido impresionante, ¿cierto? Entonces uno se pone a ver y los tacos que se forman, o sea, hablo de tacos de la gente, y las filas que se forman, los vagones repletos. Me movilizo con una niña menor de 6 años. Cuando llego a la estación donde voy a abordar el tren para llegar a mi destino, las filas son interminables, sobre todo en los inicios de semana. Lunes y martes, o sea, eso es un caos total. Colapsa el gentío dentro de la estación, tanto para la compra y recarga de la tarjeta cívica como para abordar los trenes. Es muy lento porque no tienen el personal suficiente en las cabinas para poder atender a las personas a esa hora. El metro, esas filas tan impresionantes que hay que hacer para recargar, uno media hora, 40 minutos haciendo una fila. Las estaciones donde se venden los tiquetes en horas pico no dan abasto, se piensan en elementos que pueden ser favorables en ese y demás, pero les queda corto. Son sistemas o máquinas que no tienen el nivel de desarrollo para mantenerse activas y funcionando constantemente. También tienen puntos habilitados o concesionarios de venta con Gana, pero el sistema de Gana también es pésimo. Se va a recargar la tarjeta y el sistema está caído. A veces la plataforma pues en la hora pico también colapsa mucho, entonces hay demasiada gente, y cuando llega el metro uno ni siquiera se alcanza a montar, sino que tiene que esperar hasta 2 y 3 metros para poder alcanzar a montarse. Yo prefiero gastarme 1 hora y media montada en un bus, tranquila, relajada, pero sé que voy a llegar a mi casa, y no en un metro que me toca quedarme 1 hora parada esperando para poder ingresar y para poder llegar. Entonces prácticamente me estoy gastando el mismo tiempo. Siempre me toca esperar el alimentador que me lleva a mi casa, pero la fila es súper larguísima, como de 1 hora. Entonces, pues ahí se deteriora mucho como la calidad del servicio que presta el metro. Las constantes fallas técnicas que han ocurrido en horas pico, donde muchas personas ni siquiera se les informa en el momento de abordar en las estaciones que hay una falla más adelante, o que el sistema solamente está operando hasta cierta estación. Entonces prácticamente una persona se siente estafada. Ellos no están aún preparados para aplicar los planes de contingencia y evacuar las emergencias que se puedan presentar. Las fallas constantes que han habido últimamente en el metro, uno a veces no tiene como otro medio de transporte que lo pueda llevar al destino, sino que sí o sí tiene que utilizar el metro. Para una ciudad que se ha vuelto un centro de visitantes internacionales y que está en la mira de todo el turismo internacional, y que se vende a nivel internacionalmente como una de las más innovadoras, y como una ciudad que quiere competir como destino turístico con muchas ciudades importantes del mundo. Es increíble que no funcione el metro 24 horas. Hay unos sistemas de elevación para desplazar personas con movilidad reducida, y encuentra uno que muchos de estos sistemas están malos, y no es encontrarse lo que está malo y a la semana se resuelve. Es un asunto que los ve uno ahí, que pasan las semanas y no se resuelve nada. Las fallas de accesibilidad que hay en el metro. Otra vez tocó levantar cargado a la personal del metro se emberraca, pero bueno, siguen sin cumplir. Como ustedes pueden ver, esto es lo que le toca sufrir a la ciudadanía a diario, mientras las obras no se hacen a tiempo, se hacen con sobrecostos y no se
hacen las inversiones que se requieren. Entonces, ¿cuánto tiempo debe esperar? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuánto tiempo debe esperar en fila una persona para comprar o recargar una tarjeta cívica? Según el metro, miren la respuesta que nos dan, tal cual la pegué. En la línea A es de tan solo 48 segundos en la mañana y 1 minuto por la tarde. Cuando todos los testimonios que grabamos nos hablaban de media hora, 40 minutos y demás, y ustedes lo pueden evidenciar en las filas que se forman en horas pico. Entonces, a mí sí me parece muy grave que los ciudadanos tengan que esperar hasta 40 minutos al sol y al agua en muchas de esas estaciones, cuando también se puede agilizar el sistema, 1 y 2, al menos se les puede poner un techito pues para que si les toca esperar, que esperen en condiciones dignas. Siguiente diapositiva. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo recargan los usuarios la tarjeta cívica? Tenemos que el 74% lo hace en las taquillas del metro, solamente el 2% de las máquinas de recarga de saldos, grábense esta cifra, y solamente el 0.38% hacen las recargas en línea. Como pueden ver, la gran mayoría recargas en las taquillas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las máquinas de recarga de saldo que podrían ayudar y agilizar el tema de la recarga? Entonces hay que decir que existen apenas 37 máquinas para recarga de saldo para todo el sistema metro y que solo 11 de estas máquinas están ubicadas en 9 estaciones de la línea A, que es la línea más congestionada y la que utilizan mayormente los usuarios. La mayoría de las máquinas, o sea, 26 de estas máquinas las instalaron en el tranvía de Ayacucho. Me queda la duda si eran ahí que se necesitaba. Y se gastaron 505 millones en 82 máquinas de lectura de saldo que nos sirven para recargar. Y esas máquinas sí tenemos por todas partes. Entonces la explicación y el uso que nos dan es que nos dicen que es para que los usuarios tomen decisiones, para que puedan verificar su saldo y para que activen las recargas en línea. Pero el porcentaje de recarga en línea es tan solo del 0.38%. Pero no invertimos en las máquinas de recarga de saldo. ¿Cuánto le costaría, siguiente diapositiva, cuánto le costaría al metro mejorar la frecuencia en la línea A? Fue otra de las preguntas que las hicimos. Acá nos contestan que serían 58 millones de euros aproximadamente, lo que nos darían más o menos 203.000 millones de pesos. Nos dijeron que ese proyecto lo iban a desarrollar. Yo celebro que finalmente esto se vaya a hacer para que disminuya la frecuencia de 3 minutos a 2 minutos y medio en horas pico, pero esto lo debemos haber previsto y lo debemos haber hecho antes, máxime cuando tenemos un fondo de repotenciación y reposición de activos. ¿Cómo se atendieron los usuarios perjudicados por las recientes fallas? Acá lo que nos dice el metro es que atendieron al 100% de los usuarios, que a todos los que se perjudicaron, pero las cifras no coinciden, porque nos dicen que en el año 2018 que la forma de atenderlos era darles otro etiquete. Entonces, que en el año 2018 entregaron 178.000 tiquetes y este año apenas 98.000. Entonces me queda la duda si sí los atendieron a todos. La otra, los contratos con las empresas de las rutas alimentadoras no tienen interventoría y el metro, más allá del seguimiento financiero, no hace nada más. Estamos hablando de 17 empresas y más de 1.500 buses que los usuarios además se quejan por el servicio y por las demoras. Preocupante que el metro no tenga estudios para determinar las modificaciones de su horario en la operación, porque si queremos ser una ciudad de servicios, deberíamos pensar que después de las 11 de la noche, ¿por qué no tener el servicio del metro funcionando hasta la 1 de la mañana, cada media hora o cada 40 minutos? Pero el metro dice que es responsabilidad del área metropolitana hacer los estudios de demanda. Y por último, las propuestas. Ampliación del horario de funcionamiento. 30 segundos más, por favor. 30 segundos para observar. Instalar más máquinas de recarga de saldo. Adecuar las estaciones para que la gente no tenga que esperar al sol y al agua. Reglamentar el fondo de repotenciación y reposición y que se utilicen los recursos para lo que deben ser. Ejecutar las inversiones necesarias para mejorar la frecuencia en la línea A
y mejorar los procesos de planificación y planeación al interior de la entidad, porque estamos viendo que lo único que falla en el metro no son los trenes, hay otras cosas más. Muchas gracias.